Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Queridos hermanos, que Dios los llene de alegría y de paz en la fe, y que el Espíritu Santo esté siempre con todos ustedes. Para poder celebrar con un corazón bien dispuesto esta Santa Misa, pidamos perdón a Dios por todas nuestras faltas y pecados. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste restaurar todas las cosas por tu amado Hijo, Rey del universo, te pedimos que la creación entera, liberada de la esclavitud del pecado, te sirva y te alabe eternamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Sí, ya experimenté eso. Lectura de la profecía de Ezequiel. Así habla el Señor. Aquí estoy yo mismo voy a buscar mi rebaño y me ocuparé de él, como el pastor se ocupa de su rebaño cuando está en medio de sus ovejas dispersas. Así me ocuparé de mis ovejas y las libraré de todos los lugares donde se habían dispersado, en un día de nubes y tinieblas. Yo mismo apacentaré a mis ovejas y las llevaré a descansar, oráculo del Señor. Buscaré a la oveja perdida, haré volver a la descarriada, vendaré a la herida y sanaré a la enferma, pero exterminaré a la que está gorda y robusta. Yo las apacentaré con justicia. En cuanto a ustedes, ovejas de mi rebaño, así habla el Señor. Yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carneros y chivos. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el recto sendero por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tú preparas ante mí una mesa frente a mis enemigos. Unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. El Señor puede faltar. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar.
Lectura de la profecía de Ezequiel. Así habla el Señor. Aquí estoy yo mismo voy a buscar mi rebaño y me ocuparé de él, como el pastor se ocupa de su rebaño cuando está en medio de sus ovejas dispersas. Así me ocuparé de mis ovejas y las libraré de todos los lugares donde se habían dispersado en un día de nubes y tinieblas. Yo mismo apacentaré a mis ovejas y las llevaré a descansar, oráculo del Señor. Buscaré a la oveja perdida, haré volver a la descarriada, vendaré a la herida y sanaré a la enferma, pero exterminaré a la que está gorda y robusta. Yo las apacentaré con justicia. En cuanto a ustedes, ovejas de mi rebaño, así habla el Señor. Yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carneros y chivos. Es palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y Él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los que tenga a su derecha: Vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer. Tuve sed, y me dieron de beber. Era forastero, y me alojaron. Estaba desnudo, y me vistieron. Enfermo, y me visitaron. Preso, y me vinieron a ver. Los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? Sediento y te dimos de beber. ¿Cuándo te vimos forastero y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a verte? Y el Rey les responderá: Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Luego dirá a los de su izquierda: Aléjense de mí, malditos. Vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Era forastero y no me alejaron. Estaba desnudo y no me vistieron. Enfermo y preso y no me visitaron. Estos a su vez le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero o desnudo, enfermo o preso y no te hemos socorrido? Y Él les responderá: Les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Por razones históricas que sería muy difícil, yo diría imposible de explicar en una homilía, ni mucho menos desarrollarlas, a partir del Renacimiento, ese movimiento que ustedes vieron marcó el inicio de la era moderna, en torno a mediados del siglo XV, comenzó a darse en todo el mundo, principalmente en Occidente, una descristianización de la sociedad. Es decir, el mundo que era occidente cristiano,
de pronto empezó a conocer personas que no creían en Dios, más aún que lo refutaban, que negaban su existencia. Claro que al principio era uno o dos, pero cuando estas personas fueron pensadores y ocuparon cargos destacados en las sociedades y recibían prensa, bueno, fueron creando una cantidad considerable de personas que básicamente no tenían el cristianismo en cuenta y, ya les digo, negaban la existencia de Dios. Del arco político y del arco filosófico muy variado, desde liberales hasta extrema izquierda, pero todos en común esta negación de Dios. Fíjense ustedes, por ejemplo, un filósofo que seguramente hayan oído nombrar, Nietzsche, que afirmaba lo siguiente: Dios ha muerto, y si no hubiera muerto lo deberíamos matar. Cuando decían Dios ha muerto es esto quedó atrás, listo, se terminó, nace una nueva era. Y bueno, esta gente y estas corrientes han tenido mucho eco, mucha prensa, tanto que el siglo XX, dividido básicamente en dos regímenes, el régimen capitalista más en Occidente y el régimen de izquierda, comunista, más en Oriente, un poco desterraron a Dios de la escena. Uno por la prohibición y la persecución, la extrema izquierda, y el capitalismo por la vía de la ausencia y de la negación. Lo importante es que consumas. Y tu valor no viene dado por tu persona, sino por tu cuenta bancaria. Bueno, está claro que cuando cualquiera de estas dos variantes se instala demasiado tiempo, las personas empiezan a descubrir casi en forma intuitiva que la vida no puede resumirse a pagar cuentas, que los grandes hitos de una persona no pasan por la cuenta bancaria y que lo más importante no es la revolución, sino que hay algo más, hay una búsqueda más profunda que tiene que ver con los valores, que tiene que ver con la familia, con la concordia, con la amistad, y que son todas cosas que estos dos regímenes principalmente nunca atendieron ni tuvieron presente. Pero influidos como estaban, sin embargo, las personas con estos dos corrientes que tan agresivamente negaban a Dios y principalmente al Dios cristiano, a Jesucristo, ¿no? Y tanto pegarle palo a la Iglesia, y siempre siendo la Iglesia la culpable de todos los males de la sociedad, muchas personas en Occidente que han comprendido intuitivamente que la vida no pasa solamente por la cuenta bancaria, han necesitado desarrollar una vida espiritual, pero ya inoculado cierto veneno contra la Iglesia Católica, han ido a beber de otras espiritualidades. No es ninguna sorpresa lo que digo, que son muchos hoy los que, un poco empapados en esto de la New Age, de las energías, de respirar, del Reiki, del yoga, de la meditación, ¿no? Son en el fondo búsquedas espirituales por afuera de la Iglesia Católica, por afuera de Cristo. Y estas personas presumen de ser espirituales. Hace poquito, en un contexto, de un entierro, una señora me decía de su papá, que era quien habíamos enterrado: yo, padre, soy muy espiritual, pero no soy religiosa, ¿no? Lo que estaba diciendo en el fondo era esto, ¿no? Que practicaba la meditación, que hacía yoga, ¿no? Que leía un librito de autoayuda, pero de Dios concretamente nada. Y esto está de moda y esto tiene como buena prensa. No cualquiera de ustedes escúchenla, van a ver que se convierte como una especie de gurú. El mismo la palabra gurú ya viene de esa vertiente, ¿no? Incluso te traen alguno que viene de la India, ¿se acuerdan al Ravi Shankar?
que nos enseñaba a respirar, entre comillas. Yo pensé que yo respiraba solo, pero parece que no, que tengo que aprender. ¿Y a dónde va todo esto? Que todo esto que parece simpatiquísimo tiene, sin embargo, una pata floja que me resulta un poco difícil que nadie nunca haya descubierto. Quizá por ignorancia, quizá porque, lógicamente, si alguien anda en esto no quiere que de alguna manera se le pinche el globo y se le desarme el negocio. Esas espiritualidades orientales también tienen su filosofía y también tienen su mirada de la sociedad. Y esa filosofía y esa religiosidad que ellos tienen va de la mano de una palabra que se llama ustedes la habrán escuchado seguramente y sepan qué significa, la reencarnación. Bueno, ¿qué es la reencarnación? Bueno, yo cuando me muera reencarno en otra cosa y así en otra cosa y así mediante sucesivas reencarnaciones, en la medida en que yo me vaya purificando, dice esta gente, voy como ascendiendo en la reencarnación hasta que finalmente ya completamente purificado ya me uno a la divinidad, que es una especie de energía. Ahora, ¿cómo hago yo para crecer de categoría? Según siempre la mirada de esta gente, ¿no? El sufrimiento. Para ellos el sufrimiento es muy valioso, porque si yo sufro, entonces en la próxima reencarnación voy a estar mejor. En cambio, si la paso genial acá, dándome todos los placeres, retrocedo escalones. Entonces hay que sufrir, ¿no? Esa es la mirada un poco que tiene esta gente. Ahora, ¿qué pasa cuando esta filosofía y esta mirada se hace política? Porque siempre vieron, todas estas cosas tienen una proyección, no es solamente una idea abstracta. Cuando esta religión se hace política y se hace sociedad, en lo que deriva es en lo siguiente. Ustedes quizá también hayan oído hablar de esto, del sistema de castas. Bueno, quizá alguien no escuchó de esto y por eso igual lo explico muy brevemente. En la India, hasta hace muy poquito tiempo, existían las castas sociales. Y cada casta tiene una lista de derechos y de obligaciones. Pero lo que nosotros desde acá llamaríamos movilidad social, allá no existe. Nadie tiene derecho a cambiar de casta. Y si por eso si vos nacés abajo en la tómbola, toda tu vida tenés que permanecer abajo. Más aún, te conviene quedarte abajo, porque si vos te quedás abajo y sufrís, cuando reencarnes, quizá pases a la siguiente y vayas ascendiendo. Y miren, si yo estoy en la alta, si yo ayudara a una persona que sufre, la estoy perjudicando, porque esa persona no sufre, entonces no puede progresar en la próxima reencarnación. Bueno, ven que esto tiene consecuencias muy concretas, ¿no? Todo lo que nosotros entenderíamos como ayudar a alguien que la está pasando mal, en esta mirada y en esta filosofía es inaceptable. Más aún, las personas que están bien dicen, ¡qué suerte! Yo ya la pasé hace 14 reencarnaciones atrás, ahora me toca esta. Pero qué suerte que tiene esta persona que la está pasando mal, porque gracias a que la pasa mal, quizá dentro de 20 reencarnaciones ya le toque pasarla bien. ¿Ven que es muy injusto? No puede haber políticas sociales. Nadie que no tenga derecho puede soñar con estudiar una carrera, con progresar económicamente, por salir adelante con el sistema de castas. Y entre todas las castas hay una, es la más primitiva de todas, que es la que se llama los descastados. Si los que ni siquiera tienen derecho a estar en una casta. Y estas personas nacen, viven y mueren en la calle. Pero no en la calle de nuestro barrio, en los basurales, en los bares más miserables, y no tienen derecho a otra cosa. Y por eso, esto pasó hace unos felicísimos 60 o 70 años, una monjita
estaba tomándose un tren en la India. Era una monjita católica cuya congregación le había enviado a la India a dar clases de inglés en un colegio. Ella era maestra de inglés. De Albania, un país pequeño de Europa. Y la monjita de nombre Inés Bogiaxiu, así se llamaba. Y entonces en un momento se toma el tren. A propósito, no voy a decir el nombre de la ciudad porque si no ya me deschavo. Y mirando por la ventana veía lo que veían todos: un tremendo bolsón de pobreza. Pero estamos hablando, ¿vieron cómo son nuestras villas? Pero de 1, 2, 3 millones de habitantes. ¿Se imaginan eso en la villa? Y estos son los descastados, los que no tienen ningún derecho ni lo pueden soñar siquiera. Y esta monjita dijo así: ¿qué hago yo dando clases de inglés cuando está toda esta gente que miren cómo está? Y ahí mismo esta monjita renunció a la congregación a la que pertenecía y fundó otra. Y a esa le llamó las Misioneras de la Caridad. Ella se cambió el nombre y se puso a sí misma, como era la fundadora, la Madre Teresa. Y la ciudad era Calcuta. Esa es la historia de la Madre Teresa de Calcuta. Claro, la Madre Teresa de Calcuta, como se consagró a los más pobres de entre los pobres, es decir, a estos que eran descastados, muy lejos de lo que cualquiera podría pensar, de agradecerle y de valorarla y de decir qué bien, desarrolló a lo largo de su vida poderosísimos enemigos. Sufría amenazas de muerte. Era expulsada, insultada, porque venía a poner en tela de juicio todo el esquema social, político y religioso de un país. Claro que entre ellos había quienes la querían. ¿Y saben quiénes la querían? Los pobres. Aquellos a los cuales ella se consagró de vida entera. Ya les expliqué a quiénes se dedicó, ¿no? A los más pobres de entre los pobres, a los descastados. Historias de ellas hay miles. Yo cuento una o dos nada más. Esto lo contaba ella misma y por eso lo traigo a colación. Está en internet, es un video lindísimo que no tiene desperdicio. Dice que iban por un basural 3 monjitas y encontraron a 3 hombres moribundos, llenos de gusanos, en medio de la inmundicia más grande. Y entonces decidieron cargarlos para llevarlos al refugio. Y ella se quedó con el que estaba peor. Y entonces lo cargó. Ustedes se acuerdan que ella era muy peticita, ¿no? Y muy frágil físicamente. Como pudo, lo llevó hasta el refugio, lo limpió como pudo, le sacó los gusanos, le puso una ropa decente, lo recostó en una cama limpia a este hombre que era un moribundo y una llaga viva, y que cuando terminó ella de hacer todo lo que podía hacer por él, le dijo: Madre, toda mi vida viví como una basura, pero muero como un ángel. Gracias. Y en ese momento murió. ¿Qué le decía la Madre Teresa de Calcuta a sus hermanas? ¿Cuál era el secreto? El secreto era el siguiente: nosotras, decía ella, no somos asistentes sociales. El secreto de esta congregación es Mateo 25, el texto que hoy hemos leído en el Evangelio. No caigan en la trampa, hermanas, decía ella, de ver en este pordiosero, en este hombre sucio, en esta persona que parece más un animal que un hombre. No caigan en la trampa de ver a alguien con los ojos humanos
mírenlo con los ojos de la fe. Y los ojos de la fe significa literalmente ver a Cristo ahí sufriente. ¿Y por qué podemos ver a Cristo ahí sufriente? Por el texto que hoy acabamos de escuchar. 2 veces le preguntaron a Jesús: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, en necesidad y te socorrimos? Y al revés, los otros: Señor, ¿cuándo te vimos en situación difícil y no te hemos ayudado? Escuchen las palabras de Jesús. Cada vez que lo hicieron o que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, fue conmigo que lo hicieron o que no lo hicieron. Y así entonces Jesús pone en evidencia que el otro no es simplemente el otro, que el otro es Jesús, y que por eso, en el fondo, amar a Dios y amar al prójimo, en eso consiste nuestra fe, no son 2 mandamientos, es uno solo. Y así cada sonrisa, y así cada gesto de bondad, y así cada acto de paciencia, y así cada mano tendida, y así cada contá conmigo, y así cada cosa buena que ustedes puedan hacer, de las que te valoran, de las que te agradecen y de las que no te valoran y las que no te agradecen. Esas son hechas al mismísimo Jesús y Él lo dice explícitamente. Por eso vaya si vale la pena ser una persona de bien, una persona honesta, porque cada cosa que le hagamos al prójimo se la estamos haciendo al mismísimo Jesús. Claro que esto no es solamente un programa de vida, y lo es, y con esto termino. Hoy en la iglesia celebramos a Cristo Rey. Y Cristo Rey dice que su reino, y a su reino van a entrar estos, no los que hayan llegado a papa, no los que sean cura, no los que recen 20 rosarios por día, no los que vengan 4 misas diarias. Bueno, todo eso es necesario también, ¿eh? Necesitamos papa, cura y misa y rosario, eso hace falta. Pero lo que hace falta es no desentendernos, es mirarnos como prójimos, es tener el sí a flor de piel y no el no a flor de piel, es desterrar el enojo, es regalar el perdón. Eso es el reino, y gracias a eso perteneceremos o no a Él. Y por eso en el día de Cristo Rey pido para ustedes y para mí una gracia muy especial, y es la de aprender a abrir los ojos para descubrir realmente presente a Cristo en el otro, en especial en el que sufre. Que así sea. Profesemos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Vamos a rezar esta Santa Misa en acción de gracias por el cumpleaños de Laura Marcos. Pedimos por la salud de Adriana, Juan y Carmen. Rezamos por una intención particular. Pedimos por el eterno descanso de Julio y Elida Figueroa, Gil, fallecido recientemente, José Pablo, Juan, fallecido recientemente, Sergio Nahuel, María Villafani en sus 2 años, Vilma, y por las benditas almas del purgatorio. Rezamos también en especial por el cese de la pandemia. Recibe, Padre Santo, esta súplica que te hemos presentado
por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, el sacrificio de la reconciliación de los hombres y te pedimos humildemente que tu Hijo nos conceda a todos los pueblos los dones de la unidad y de la paz, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has ungido con el óleo de la alegría a tu Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, como sacerdote eterno y Rey del universo. Él, víctima inmaculada y pacífica, se ofreció en el altar de la cruz, realizando el misterio de la redención humana. Así sometió a su poder la creación entera para entregarte, Padre Santo, el reino eterno y universal, reino de verdad y de vida, reino de santidad y de gracia, reino de justicia, de amor y de paz. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales proclamamos el himno de tu gloria diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Nos ponemos de rodillas. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Pedimos hoy en especial por todos los muertos del coronavirus del día de hoy y también rezamos por Julio Yélida, por Gil, José Pablo, Juan, María Villafaña, Sergio Nahuel y Vilma. También pedimos por las benditas almas del purgatorio. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su castísimo esposo San José, los apóstoles, Santa Clara y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Porque no solamente nos llamamos, sino que verdaderamente somos hijos de Dios, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino de la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete celestial. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén.
El Señor reinará eternamente. Él bendecirá a su pueblo con la paz. Oremos. Después de recibir el alimento de la inmortalidad, te pedimos, Padre, que quienes nos alegramos de obedecer los mandamientos de Jesucristo, Rey del universo, podamos vivir eternamente con Él en el reino de los cielos que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hemos celebrado la Santa Misa, vayamos en alegría y en paz.